Y esta es la clasificación de arcillas. Está en función también aquí del número SPT, y esta es la resistencia o la resistencia no drenada de la carga, ¿no? Es el mismo valor que pueden obtener en el ensayo de compresión simple o el ensayo de axial no consolidado, no drenado. ¿Ya? Algunas clases están en inglés, pero como ustedes son en nivel TOEFL, no hay nada que ver. Entonces, las arcillas van a ir desde muy blando, eso, blanda, mediana, sí, rígida, ¿no? Rígida, muy rígida y dura. ¿No? Bien, tienen que notar esa diferencia, señores, sobre todo cuando realizamos ejercicios, con el mismo hecho de redactar en el expediente técnico, en el estudio de suelo, qué sé yo, a manera de representar el grado de consistencia o compacidad de un suelo. Tienen que diferenciar siempre en lo que es arenas y en lo que son arcillas. Como pueden ver, los términos que se utilizan son distintos, ¿ya? Son comportamientos muy distintos. Bien, estamos aquí, ¿no? Entonces vamos a explicar a manera de resumen en qué consiste el ensayo SPT. El ensayo SPT, señores, más que nada se ha inventado para arenas. También se le utiliza en arcillas, ¿no? Tampoco se puede utilizar en arcillas muy blandas. ¿Por qué? Tiene dos limitantes. El número de golpes máximo es 50 golpes, ¿no? Por metro, ¿no? O por ensayo. Como su compañera dice, 30 golpes por cada 15. ¿Listo? ¿Qué más? La otra limitante. A veces en suelos muy blandos, es decir, arcillas muy blandas, para poder penetrar esta profundidad, inclusive más, es necesario solo un golpe. ¿Ya? Entonces no hay cómo caracterizar ese suelo, ¿cierto? Se supone que en el ensayo SPT nosotros contabilizamos los últimos 15 centímetros, ¿no? Bien. Ahí está el equipo SPT. Entonces aquí nivelamos, marcamos el nivel de la superficie y en el punto donde nosotros vamos a iniciar la exploración, ¿ya? Entonces vamos dejando caer un martillo, en este caso, que tiene una altura aproximada de 76 centímetros en este caso, ¿no? Este martillo pesa 63.5 kilogramos. Esas dimensiones y pesos son estándar, es decir, todos los equipos de SPT que se inventen a nivel mundial deberían tener o deberían cumplir esas dimensiones, ¿no? ¿Por qué están en decimales? Pues, como se fabricó en los americanos, pues todo lo hacen en pies o libras, ¿no? Entonces lo convertimos a metros y salen esas equivalencias, ¿ya? Listo. Ahorita regresamos a eso. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? La exploración por el ensayo SPT se hace por cada metro de profundidad. ¿Listo? Entonces, este de aquí, ¿cuánto mide? Generalmente esa dimensión está alrededor de 76, por ahí, ¿no? Por ahí. Pero la dimensión que nosotros vamos a contabilizar simplemente va a ser 45 centímetros. Entonces, el registro de golpes de estos 45 centímetros va a representar las características del suelo por 1 metro de profundidad de exploración. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah?
a una escala de 45 centímetros a un metro de... Bueno, algo así. ¿Ya? Algo así. No es que se va contabilizando cada 15 en todo el metro, no. Para poder alcanzar ese metro de profundidad, primero excavamos con la posteadora, ¿no? Y dejamos, pues, avanzamos hasta que llegue a 45 metros, ¿no? Hasta completar el metro. ¿Se entiende? Es decir, esta profundidad de aquí ha sido excavada por la posteadora, manualmente. ¿Ya? Y si queremos continuar con la exploración, en todo caso, colocamos aquí la cuchara bipartida, en la punta del SPT, y empezamos a contar un número de golpes. ¿Dónde cuentas? Aquí, ¿no es cierto? En la superficie. Tú estás parado aquí y vas contando cada 15, ¿no? 15, 15 y 15. Aquí vas a tener 45 centímetros, que representan estos 45 acá. ¿Está? Bien, entonces, los primeros 15, a eso en el ejercicio le llamamos el N1. ¿Ya? Vas contando, siguientes 15, el N2, y siguiente 15. ¿Está? ¿Cuál es el número de golpes SPT? Pues el número que representa el SPT. Este de aquí lo descartamos. Los primeros 15 no hay. ¿Listo? Lo que sirve son los últimos 30 centímetros. Entonces, el número SPT es igual a N2 más N3. Ese es el número SPT. ¿Se entiende eso o no? ¿Quieres volver a explorar? Listo. Excavamos otra vez esta profundidad y volvemos a editar el mismo ensayo. ¿Ya? ¿Cuánto es esta dimensión? Generalmente, pues, ¿cuánto falta para que sea un metro acá? 55. Vuelves a excavar 55 centímetros con el mismo diámetro, ¿no? Retiras todo ese suelo y vuelves a ejecutar el ensayo SPT, es decir, vuelves a contar el número de golpes. Y así vas avanzando. ¿Se entiende? ¿Sí o no, señores? Bueno, en estos siguientes gráficos, este de acá representa los primeros 15. Este número de golpes lo descartamos, pero obviamente eso no quiere decir que no sirve, ¿no? El número de golpes que se registra en N1, N2, N3, si son el mismo tipo de suelo, si tú encuentras el mismo tipo de suelo en la cuchara, ¿no? Como ustedes están viendo acá, la cuchara es capaz de retirar muestra de esa profundidad. Si tú notas que es el mismo tipo de suelo, entonces el número de golpes debería ser aproximado, ¿no? El N1, el N2 y el N3. No tiene sentido que sea 20 golpes, 7 golpes, 8 golpes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a veces pasa así, a veces hay pequeños fragmentos de roca, si hay una arcilla dura por ahí, ¿no? Que puede alterar la lectura de los datos, ¿no? Eso no quiere decir que ese dato sea representativo de ese suelo. Entonces hay que tener bastante criterio para poder seleccionar el número de golpes, ¿no? Esta porcioncita de acá ya representa el N2 y esta porcioncita de aquí representa el N3, ¿no? Entonces, el número de golpes SPT, o el número SPT que nosotros lo llamamos, es la suma de N2 más el N3. Ese es el número SPT. Pase. Bien, como este es un equipo manual, o ya sea automático, hoy en día existen equipos que pueden ejecutarlo automáticamente, aún así hay que corregir este número SPT, ¿no? Ya sea por el diámetro de perforación o de auscultación en este caso, por las dimensiones de las longitudes de los tubos, ¿no? Por la energía que se está aplicando, ¿no es cierto? Al dejar caer esta pesa de 63 o 64 kilos por 76 centímetros, generamos una energía de caída, ¿no?
A veces pues no le das buena alimentación a tu obrero, ¿no? No le das tu coca, qué sé yo. Pues a veces jala 76, a veces no sé, lo suelta en 30 centímetros y es otra energía. Por todas esas razones existe la corrección del número de ese plano. Es decir, para que este número fuera comparado a nivel mundial, lo han padronizado al 60% de la energía teórica. ¿Ya? La caída de este peso por los 76 centímetros genera una energía teórica. ¿Cuánto es esa energía teórica? Vamos a ver. Creo que lo he eliminado. Pero no es necesario eso. Bueno. Bien, entonces vamos a empezar a explicar con esa introducción un poco de la historia del ensayo SPT. ¿Listo? Puedo borrarlo esto, ¿no? Vuelvo a la diapositiva. Bien, la norma nos dice todo tipo de suelos excepto gravas, ¿no? Tampoco es tan cierto, como les dije, en arcillas muy blandas o blandas no es conveniente ejecutar el ensayo SPT. ¿Qué tipo de ensayo nos conviene ahí? El siguiente ensayo, el CPT. El CPT ya está instrumentalizado, es decir, con sensores de carga, de fricción y de presión de polvo, ¿no? Es mucho más confiable los resultados del ensayo CPT que el ensayo SPT en arcillas blandas y muy blandas. ¿Qué quiere decir eso? Arcillas muy compresibles, ¿no? Si alguna vez ves este tipo de suelo, es como si estuvieras excavando, en palabras comunes, barro, entonces saca la red y se hunde la red. Máximo arena será 5%. Arcillas que son finos, ¿no es cierto? Generalmente son arcillas. Hay tipos de arcilla también, depende de su mineralización. Las monoionitas, por ejemplo, son muy expansivas. Las caolinitas, ese tipo de arcillas, ya son muy problemáticos. Una pregunta. Solo para los contes que salen de 0 entre 15, ¿esos contes siempre se van a eliminar? O sea, no aumentar. ¿Los primeros 15? Sí. O sea, entre 0 y 15. Sí, nunca van. ¿Por qué? Porque sufre una alteración. Se le llama contaminación del suelo. Generalmente en los primeros 15 va arrastrando lo del suelo que está sobrado, ¿no? En la parte superior. Es decir, no representan el comportamiento real. Por eso se descarta los primeros 15. Por eso cuando queremos realizar el ensayo en arenas demasiado sueltas, por ejemplo, tenemos la desventaja de que la auscultación, el diámetro de auscultación se deforme, ¿no? Tiende a cerrarse. Entonces, por esa razón también tenemos que corregir el número que se prevé en suelo. Ya más rato vamos a hacer eso. Doble de vueltas aproximadamente. El N1 es muy similar al N3. ¿Qué sería en este caso? ¿Se elimina esa medición o se busca una corrección? Estamos hablando del doble de golpes humanos. El doble. Claro. No puede ser posible. Dependiendo.
Si te dice que es en el mismo tipo de suelo, es lógico. Como que hay fronteras, ¿no? Por ejemplo, es un perfil, ¿no es cierto? A veces hay algo así. Se han mineralizado algunas rocas, o algunas arcillas se han vuelto duras, ¿no? Y tú estás escultando aquí. Y pasas esta frontera. O sea, lo que estoy aquí, para vencer aquí necesitas al menos 20 golpes, ¿no? Digamos. Pasas eso, aquí estás con 8, con 9, ¿cierto? Entonces este de aquí sí o sí hay que descartar. Puede suceder eso. O a menos que tengas pues un estrato completo. Y eso es otra cosa también. De 15 centímetros de espesor. Pero la clasificación te dice, esto es un CL, esto digamos es un, no sé, una arcilla rígida, ¿no? Vamos a ponerle un, no sé, puede ser. Todo depende no solo del registro del número de golpes, sino también verificando la muestra que está sacando esa profundidad. O sea, Inge, ¿es posible que sea mayor? O sea, para la segunda y tercera capa. Si es posible que sea mayor. ¿El número de golpes? Sí, el número de golpes. ¿Este es acá? Sí. Si tú tienes estratos diferentes, nunca va a ser mayor, o sea, siempre va a ser menor. Ok, claro, si tengo igual. Está registrado en la punta. Sí puedo tener menor. Sí. Va a depende de la consistencia del suelo. Hay también diferencia de golpes si digamos es una arcilla blanda o es una arcilla rígida. Pero, ¿y si sería el mismo estrato? O sea, la cantidad de golpes que hay, Digamos, me dice que todo es CL. Ahí me está dando 18, 30, 19, digamos. El 30 no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Es el mismo tipo de suelo. No hay una diferencia de consistencia. ¿Se entiende? O sea, ustedes me están diciendo así. Bueno, eso generalmente nunca se ve en campo. Este es CL, ¿no es cierto? El N1 es 8, el N2 30. Estoy exagerando. Esto es 10, algo así. Ah, pues esto no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Sí, es el mismo tipo de suelo. Por el tipo de suelo. Claro. Entonces, ¿Y si fuera hidro? entonces trabajaría con el NSP. ¿El NSP sería la suma o sería solamente? La próxima, ¿no? Si esto acá se aproxima, lo sumas estos dos. Ah, ya. Ok, Se suman los dos. claro. Ahí sí entraría en el Claro. ¿Se entiende? Y en tal caso, supongamos que el N1 y el N2 están volando, el N3 multiplico, puede ser. Eso o tengo que buscar otro punto de exploración. Ahora, si estos de aquí son similares, Sí, bueno, quiere decir que por ahí hay un tipo de suelo distinto. es otro punto de exploración. ¿Ya? Ahí lo que se han equivocado es identificar el tipo de suelo. No han caracterizado bien. Ah, chido. Bien, vamos a hablar un poco entonces de la historia del episodio. Bien, ¿qué nos dice? Bueno, fue creado en 1900, todo ello. En realidad fue Terzaghi en la Universidad del MIT, que es con Harvard, creo, quienes empezaron a inventar el SPT. Sirve como indicador de la densidad de suelos regulares y también se aplica para identificar la consistencia de suelos cohesivos de rocas blandas, ¿no? A veces se da el caso. Los métodos rutinarios de diseño de cimentación directa y profundas utilizan sistemáticamente los resultados SPT. Sobre todo estas de acá, las profundas. Y son cimentaciones profundas, de nada te sirve solicitar un ensayo triaxial. Tiene que ser
un ensayo SPT. SPT, CPT o otros ensayos que les voy a dejar como trabajo de investigación, dependiendo del tipo de suelo. El contado del número de golpes produce una medida de la fuerza del suelo y con muchas correlaciones empíricas, como rigidez, resistencia, producciones directas, asentamientos y capacidad, ¿no? Entonces, en la geotecnia, para cimentaciones, sobre todo en edificaciones, tipo de estructuras también, la intención siempre es controlar asentamientos y capacidad de carga. Controlar o determinar cuál es la magnitud del asentamiento y cuál es la magnitud de la capacidad de carga de ese tipo de suelo, ¿no? Como está explicando ahí, son mediante correlaciones empíricas. Bueno, les dije que el martinete, que ahí pesa casi 64 kilos, es muy peligroso. Por ejemplo, me solicitaban que, bueno, ayer me dijeron que se podía enseñarles en campo, ¿no? Una vez yo casi le cayó el martinete a un obrero, se rompió estaba haciendo un puente por Lampa, no sé si conoce Lampa, en Puno, una provincia de y pues bueno, casi lo aplasta, ¿no? Al obrero. Es peligroso, hay que tener bastante cuidado, tiene que estar bien equilibrado el equipo. Bien, se registra el número de golpes requeridos para una mantención en 3 intervalos, ¿no? Ahí está en milímetros. El número de golpes requeridos para los intervalos se suman para poder obtener el número de relación estándar y la resistencia a la penetración. Como les dije, los últimos 30 centímetros se le conoce como el número S. Hay varios factores que influyen en la eficiencia del martinete. Tenemos otras figuritas. Este es el martinete, ¿no es cierto? Hay que corregir también el número de golpes por tipo de martinete. ¿Ya? ¿Cuál es el tipo de martinete? Aquí, ahí está. No sé cuál de ellas tengan ustedes en el laboratorio. Aún no he visto su ensayo, su equipo SPT. ¿Este de aquí o este de aquí? El que yo utilizaba fue más o menos como este de acá. Es complicado de utilizar, ¿no? Aunque le dicen seguro, no sé por qué le dicen seguro. Yo notaba que más seguro es este de acá. Es muy difícil equilibrarlo. Entonces tenemos 3 tipos de martinete, ¿no? Más automático y el automático. Bueno, diámetro de perforación. El diámetro de perforación va a depender también del diámetro de los tubos, ¿no? El método de muestreo y la longitud de la barra de perforación. Entonces, la longitud de esta barra de perforación también va a influenciar en el número de golpes que vamos a registrar, ¿no? Esta también influye porque generalmente lo que ocasiona es un peso adicional, ¿no? La cabeza de golpe. Lo que les voy a enseñar ahora es de un texto un poquito más actualizado. No está considerando eso. No pude conseguir el otro. Bueno, si me logro mi celular y perdí el libro. Esta es la cuchara bipartida, como les dije. A medida que van hincándolo con el equipo, con el martinete, va ingresando el suelo aquí, ¿no? Y se va almacenando en toda esa longitud, de ahí unos 45 centímetros. Hay una serie de equipos donde se asegura la parte inferior y la parte superior y se empieza a rotar las roscas para sacar la muestra. Es muy necesario porque manualmente no se puede hacer eso. No hay campos excepcionales. Y de esa forma vamos muestreando el suelo y colocándolo en bolsitas, ¿no? Por cada longitud de muestreo, llevándolo al laboratorio para finalmente realizar la clasificación.
Bien. Dentro de esta cuchara se le coloca un tipo uñero aquí, se le llama revestimiento, es decir, ese tipo de uña se le coloca para explorar en arenas que cuando al momento de retirar la cuchara bipartida, la muestra no retorna, no se salga. Esa también hay que corregir. Vamos a ver eso. Este cuadrito de acá nos está representando la confiabilidad que tiene el número SPT para determinar algunas propiedades, ya sea en arenas o en arcillas. ¿Listo? Esa confiabilidad nos está dividiendo de 1 a 5, si no me equivoco, ¿no? Y aquí está, alto, medianamente alto, moderado bajo, bajo, ¿no es cierto? Relativamente bajo el 5, ¿no? Entonces, para determinar la propiedad y que está clasificado como 5 para este tipo de suelo, quiere decir que el ensayo SPT no es tan confiable para determinar ese parámetro, ¿no? Algo sencillito, arcillas, ángulo de fricción en arcillas, ¿cierto? Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, no es bueno aplicarlo. Las clasificaciones 1, 2 y 3 obviamente son buenas para poder aplicar el ensayo SPT y obtener esa propiedad del suelo, al menos con un grado de confiabilidad aceptable. ¿Listo? En la tabla no hay ningún valor que sea 1 o 2. 1 o 2. Sí. Ya podemos ver que el SPT no es del todo confiable. Sí. ¿Listo? Arenas. Las arenas, generalmente la densidad relativa, con un grado un poquito exagerado, pero aproximadamente bien nos da el ensayo SPT para este grupo, de densidad relativa. Bien, este es un módulo, casi que no se utiliza de coeficiente de reposo y grado de sobreconsolidación, ¿no? bastante alejado, ¿no? Para arenas. El grado de sobreconsolidación más que nada es para arcillas. Aquí vamos a necesitar el grado de sobreconsolidación para poder determinar qué variable. Este de acá. ¿Se recuerdan de eso o no? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Se recuerdan de este de acá? Para eso utilizamos esa. También es confiable, por ejemplo, para determinar moderadamente, ¿no? Moderadamente confiable para determinar la resistencia no drenada en arcillas, el SU. Es el SU, o también conocido como el CU, ¿no? Ese es el mismo. La fricción obviamente aquí, ¿no? Módulo de elasticidad, como pueden ver, es moderado abajo, ¿no? Más o menos por ahí, para poder determinar el módulo de elasticidad. Este G es el módulo de corte. Generalmente es una propiedad dinámica del suelo, entonces no es. Y otras propiedades que permeabilidad, por ejemplo, que acá no es tan. Listo. Entonces lo que vamos a determinar en arenas con el SPT va a ser lo siguiente: densidad relativa y ángulo de fricción. Y también por ahí el módulo de elasticidad. ¿Ya? Entonces, en arenas, densidad relativa, ángulo de fricción, ¿qué más? Módulo de elasticidad. En arcillas, el OCR, el CU o el SU es lo mismo. ¿Qué más hemos dicho? Por ahí que venga el módulo de elasticidad. Con estos dos, bueno, con este ya podemos determinar cosas. El esfuerzo de preconsolidación podemos determinar eso.
Si conocemos el CU o el SU, ya podemos determinar cuál es la capacidad de carga última del suelo, por ejemplo. Con esto también podemos tener capacidad de carga última. Listo. Bien, señores. El SPT, por ejemplo, no nos sirve para determinar asentamientos, ¿no? En arenas, pero probablemente nos pueda aproximar a asentamientos en arcilla, ¿no? Es lo que nos está diciendo el SPT. Entonces, todo lo que está en color blanco no aplicable. Este de aquí, señores, es la permeabilidad. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, esta tablita de acá nos representaba para poder determinar algunos parámetros del suelo. Esta siguiente tabla es para diseñar algunos problemas, ¿no? Lo clasifica en este caso en tres tipos de suelo. Bien, voy a borrar este acá, ¿no? Entonces, una vez más tenemos arenas, arcillas y suelos intermedios, ¿no? De similar forma lo está categorizando en 5, del 1 al 5, donde el 5 es el más. Pile Science, ¿cómo traducimos ese ahí? Diseños de pilotes, ¿no es cierto? El diseño de pilotes es muy bueno para determinar capacidad de carga en arenas, por ejemplo, ¿no? Arenas 3 a 4, de 2 a 3, para determinar asentamiento, por ahí que sea muy bajo para arcillas, ¿no? De 4 a 5, para el control de compactación, también en arcillas y en suelos intermedios, pero un poquito más complicado, ¿no? Pero para arenas, generalmente en todas las estructuras de diseño son relativamente confiables. Ustedes pueden ver que están de 1 a 3, ¿no? Y aquí viene el dato más importante, la última columna, para determinar la susceptibilidad del suelo a liquefacción. ¿Listo? Entonces, al menos el método de SIT del año 60 considera los datos del SPT para poder calcular la susceptibilidad a liquefacción del suelo. Es todo un procedimiento, pero no es nada difícil, son tablas y tablas, es un método japonés. Entonces no es nada difícil ese método de ahí, es el método más sencillo en la dinámica de suelos para determinar la susceptibilidad. Hoy en día ya han aparecido otros métodos más completos, se podría decir, que consideran otras variables, datos del equipo del triaxial cíclico, por ejemplo, para ser mucho más precisos en el análisis. ¿Listo? Bien, ejecución de la prueba del SPT, ¿no? Les dije entonces que se registra por cada metro, acabamos los primeros 55 y ejecutamos en los últimos 45 y así vamos explorando el subsuelo. Ejecución de la prueba. Nos dice, ¿no? Con el muestreo correctamente colocado en el fondo de la perforación,
a la profundidad de prueba, se coloca cuidadosamente el martillo sobre el cabezal de roscado, conectado a la compresión de la varilla, se mide la penetración a la compresión resultante del propio peso del equipo, ¿no? Si este valor es representativo, se registra en la hoja de prueba, ejemplo P32, ¿no? Peso para 32 centímetros de penetración permanente. Si no hay penetración, es decir, en el equipo, se marca en la varilla 3 segmentos de 15 centímetros cada uno y se inicia la conducción, contando el número de golpes requeridos para conducir cada segmento. Por ejemplo, 5 de 15, 5 golpes para 15, 7 de 15, 9 de 15. Como no siempre es posible obtener un número exacto de golpes por cada 15 centímetros de penetración, se recomienda anotar la cantidad realmente aplicada. Por ejemplo, para los 14 centímetros, 5 golpes, para 16, 7 golpes, para 15, 9. Esa es la realidad en campo. En realidad, a veces pues con 5 golpes ya se avanza a 14, ¿no? Le das un golpe más, ¿en qué profundidad vas a estar? Ya no va a estar en 15, no sé. Te vas a pasar a 20, algo así. Hay que anotar lo que es. Ya después, esos datos se toman un buen criterio, una buena experiencia del ingeniero, entonces dicen por cada 15 cuántos golpes se va a repetir. El número de golpes NSPT utilizados en proyectos de ingeniería es la suma de los valores correspondientes a los últimos 30 centímetros de penetración del muestreo, ¿no? Además, se presenta el número de golpes necesarios para penetrar los 30 centímetros iniciales. ¿A qué se refiere este de acá? Es el N1 más el N2. Bueno, generalmente eso se presenta para poder ver si hay alguna correlación, ¿no? Como su compañero presentaba, ¿qué pasa si un segmento de 15 pues me da un valor absurdo, ¿no? Para eso. ¿Ya? Pero no se toma para diseño, más que nada para toma de decisiones. Bueno, las grandes diferencias en el número de golpes en los primeros y últimos 30 puede indicar un aflojamiento del suelo o una mala limpieza del fondo del pozo de perforación. Como les decía, no solo es la presencia de alguna interferencia, por ahí una roca fracturada, qué sé yo, ¿no? Sino también es una mala limpieza del fondo del pozo de perforación, ¿no? También hay dos representaciones adicionales. Cuando el suelo es blando, muy resistente, el primer caso es posible de un solo golpe penetrar más allá de los 15 centímetros iniciales, registrando el número de pasadas con la penetración correspondiente. Por ejemplo, un golpe para 45 centímetros de penetración por pasada. ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar. En las orillas del lago Titicaca, ustedes pueden, si es que un día van a ver los ensayos, un golpe se pasa de los 45. Un segundo. Otro caso, en suelos muy resistentes, a su vez, pueden ser necesarios más de 30 golpes para penetrar 15 centímetros. En este caso, se registra el número de golpes efectivamente realizados con la respectiva penetración. Por ejemplo, 30 golpes de 10. En 10 centímetros has necesitado 30 golpes, ¿no? El número de golpes es limitado para evitar daños a las roscas y las linealidades de las varillas. Se rechaza así más de 50 golpes para 15 centímetros, ¿no? Y más de 100 golpes como total, o 10 golpes sin ningún avance. Corrijan, señores. Entonces, son 50 golpes por cada 15, ¿no? Ese es el límite. ¿Ya? Entonces, el número máximo para 15 centímetros es 50 golpes para no dañar el equipo. O en otro caso, si has utilizado 10 golpes sin ningún avance, también detienes el ensayo. O 100 golpes como el número total, es decir, N2 más el N3, ¿no?
o 10 golpes sin ninguna base. Bueno, cuando estaba haciendo prácticas, no sé si les he contado, me llevaron a hacer el SPT una ingeniera. Ustedes saben que a la ingeniera no le podemos decir nada, ¿sí? Todo tienes que decir ya. Se amargan y no te pagan. Y ya pasamos, pues no, estamos en 100 golpes. Mira, no avanza, porque vamos a hacer. No, que tienes que avanzar, sí. Sí, aquí y malogramos pues el equipo. Doblamos los varitos. Ya rosqueador, de alguna forma arreglable. Algunos ya no se pueden. Entonces, cuando no avanza, pues no avanza el SPT y nada que hacer. Y en este gráfico ya les he explicado, entonces, el número SPT es la suma de los últimos 30 centímetros, ¿no? La profundidad de estudio generalmente es 1 metro por cada metro, pero si tú ves al momento de estar excavando, extrayendo las muestras, ¿no? Que en esa zona hay cambio de estratigrafía, digamos, no sé, fronteras quizás por ahí de 50 centímetros, no puede ser, ¿sí? Entonces tienes que iniciar el ensayo. ¿Se entiende? El criterio generalmente es. Digamos, nuestra acá. $2.5 metros. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es cavar mis 55, ¿cierto? Y acá está mi 45. Hasta ahí ya hice 1 metro. De nuevo será, y de nuevo pues mis 45. Pues acá tengo una lectura del SPT, y acá tengo otra lectura del NSPT. Sigo excavando y noto que aquí hay una frontera, ¿no? Puedes iniciar aquí el ensayo en esa frontera. Puede ser. En silencio. Bien. Y ejecutas tus 45 de nuevo aquí. Y vas a tener tu número SPT. ¿Listo? Bien. O si no, pues encuentras esta frontera, te mandas tus 55 aquí y registras el siguiente 45, ¿no? Y aquí tienes un número, el siguiente número SPT, y el siguiente. Como tienes 3 metros, tendrás 3 lecturas aquí. El siguiente aquí y el siguiente aquí. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ya. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en el registro del número SPT del suelo? El índice de vacíos. ¿Qué representa el índice de vacíos, señores? Resistencia. Está vacío, ¿cierto? Pero una palabra, un parámetro más técnico. Hace rato les mostré. ¿La? Compacto.
consistencia, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Ramos ¿qué? Herrera, ¿no? Hemos hablado de densidad relativa. ¿Cuál es el parámetro del suelo, la propiedad del suelo que utilizamos para calcular la densidad relativa? El índice de vacíos, ¿cierto? Entonces, mientras más compacto esté ese suelo, mayor será el número de golpes para penetrar, ¿cierto? Mientras más suelto esté, menor será el número de golpes para penetrar. ¿Ya? Listo, siguiente. El tamaño medio de las partículas. Dice, el aumento del tamaño medio aumenta la resistencia a la penetración, ¿no? Bueno, aquí, antes de Santiago, nos dice la reducción del índice de vacíos aumenta la resistencia a la penetración, ¿no? Justamente es eso. Mientras menor el índice de vacíos, mayor es la densidad relativa de solución. Listo. Entonces, cuanto mayor o cuanto menor es el índice de vacíos, entonces la resistencia también va a ser menor. Ahora, el tamaño medio de la partícula. Generalmente, ¿cuál es ese tamaño medio en granulometría que ustedes han estudiado? El D50, ¿cierto? Nos dice cuanto mayor sea el D50, mayor será la resistencia a la penetración. Por eso existen correlaciones matemáticas con el D50, ¿no? Y relacionados con el número SPT. Justamente esa correlación, por ejemplo, se puede hacer en laboratorio, ¿no? Ustedes tienen el equipo de densidad relativa y tienen el equipo de SPT. Claro que es un champ. Tendrían que llevar cuántos puntos para hacer una correlación. Pero esa sería una buena investigación. Sería bueno que permitan, pues, 4 tesistas para una tesis de ese nivel. Coeficiente de uniformidad. Suelos uniformes presentan menor resistencia a la penetración. ¿Qué son suelos uniformes? ¿Cómo es la granulometría de un suelo uniforme? La distribución granulométrica. ¿Cómo es la curva? Aquí está el porcentaje que pasa, ¿no? Aquí está el tamaño de la partícula, ¿no? O la abertura de la malla, ¿cierto? En milímetros. ¿Cómo es un suelo uniforme? El porcentaje está inclinado para un lado o para otro. Puede ser fino. Más o menos uniforme, ¿no? Sí. Algo así, ¿cierto? Ahí está. ¿Tiene arena fina o tiene arena gruesa? Bueno, generalmente los materiales se utilizan en filtros, ¿cierto? Para filtros. También. Entonces dice, mientras el suelo más uniforme sea, entonces menor va a ser la resistencia a la penetración, ¿no? Otro valor, esta sí se la saben. ¿Qué significa esto de acá? La presión de poro o la presión intersticial o presión del agua, ¿no? Esta presión generalmente afecta el suelo fino. En suelos finos densos dilatan y aumentan la resistencia. Suelos finos muy blandos pueden llevar a la liquefacción inalcanzable, ¿no? Una vez que estamos penetrando por peso, entonces eso genera también vibración. Entonces pueden pasar a un fenómeno, a una situación de liquefacción dentro del suelo, ¿no? Y eso no te va a permitir registrar bien el número de golpes, porque en vez de que el suelo se ponga, literalmente el equipo se va a hundir. Recuerden que la liquefacción es el estado prácticamente líquido del suelo, no es un líquido viscoso. No, esa resistencia. ¿Qué más? Angularidad de las partículas. Aumento de la angularidad, aumenta la resistencia a la penetración. Cimentación, aumenta la resistencia. Bueno, esta cimentación está más ligado a la densificación del suelo, ¿no? Mientras más antiguo sea la geología, pues mayor resistencia va a ofrecer.
Otro punto importante. Nivel de esfuerzos. Cuando yo les digo tensión, ¿a qué evento ustedes asocian? ¿Qué es tensión? Tenemos esa idea equivocada de asociarlo a tracción, ¿no? En realidad tensión es esfuerzo nada más, ¿no? Pero nos enseñaron un poquito mal, sufrían entender en Brasil cuando decían tensión, ¿no? Yo me imaginaba usted traccionando. No es así, la tensión es esfuerzo, ¿ya? Para eso está pues la situación, el miembro propio de la tracción, ¿no? Por presión, 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 etc., ¿no? Entonces, aquí en español sería pues nivel de esfuerzos o estado de esfuerzos. ¿Qué es estado de esfuerzos? Sigma 1 sobre sigma 3, ¿no? En cuanto mayor sean estos esfuerzos, mayor va a ser la resistencia a la penetración que van a ofrecer los suelos. Bueno, aquí la edad geológica, aumenta la edad de la deposición, aumenta la resistencia del suelo, ¿no? Como el K0. ¿A qué es igual el K0, señores? Esfuerzo horizontal sobre esfuerzo vertical. Bueno. La edad podemos medirlo con el K0. El K0 va a ir disminuyendo, obviamente, cuanto mayor sea la profundidad, porque el esfuerzo vertical va a ir incrementándose, ¿no? Kata Z, aquí está el K0. ¿Qué significa un K0 menor a 1? El esfuerzo vertical va incrementando, ¿no? Si el esfuerzo vertical es menor, esto va a ir incrementando, ¿cierto? Entonces la curva va a ser así, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. Algunos suelos son así, otros son así. Generalmente eso se estudia bastante en mecánica de rocas. Bien, señores. Vamos a la siguiente. Bien, entonces esta diapositiva es para que se diferencie claramente entre arcillas y arenas, ¿no? Para progresar. Entonces, siempre es muy suelta, suelta, media, densa, muy densa, arenas. Muy blanda, blanda, media, rígida, muy rígida, ¿ya? Entonces está asociada con el número de CPT y la resistencia a la capacidad de carga última del suelo, ¿no? Bien. Aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, este es el N160. ¿Por qué se le dice N160? Porque aquí ya lo hemos corregido en función a tensiones efectivas o el estado de tensiones. Este número N160 solo existe en arenas, ¿ya? Por el hecho que les dije, ¿no? Listo. El N160 o en arcillas solo tenemos el N60 aquí. Y en arenas tenemos el N160. ¿Listo? Se diferencia eso, ¿no? Bien. Bueno, en este caso no es el N160, es el número SPT, es decir, la suma de L2 más L3. ¿Cierto? Eso es. De similar forma este acá. No es el N60, es el N2 más L3. No está siendo corregido todo. ¿Ya? Para poder clasificar más o menos cuál es la consistencia de ese suelo. Aquí ya nos está considerando ya el N160 comparado con la densidad relativa. ¿Ya? Entonces, si tenemos densidades relativas entre 65 y 85, pues vamos a tener números corregidos de N160 entre 25 y 42 voltios, ¿no? Por ejemplo, ahí es denso, nos está diciendo de 25 a 42. Aquí es un poquito más, ¿no? 30 a 50. ¿Cierto? Porque aquí ya lo hemos corregido. Este no es el NSPT. Este aquí es el número SPT. Este no, es el corregido. ¿Ya? ¿Cómo corregir eso? Pues ya viene en las siguientes diapositivas. ¿Está ahí todo claro? Esta
corrección hay que tenerlo un poco cuidado para esto, ¿no? Porque algunos libros, creo que Rajadas tampoco lo toman en cuenta, pero es fundamental. El efecto del agua en suelos limosos o arenas finas limosas. Entonces hay 3 campos por donde se debería corregir el número de SPT. No estamos hablando del N160, simplemente vamos a hablar del número de SPT antes de corregirlo inclusive. Este de aquí no es el N60, ¿ya? Es inclusive antes del N60. ¿Por qué es esta corrección? Por la existencia del nivel freático. Pero esa corrección por la existencia del nivel freático, señores, solo se aplica para este caso. Poco permeable, ¿ya? Bajo el nivel freático. Para arenas finas, limosas, poco permeables, bajo el nivel freático. Solo para ese caso, ¿no? Durante la penetración del muestreo genera el fenómeno de dilatancia, ¿no? Generalmente se aplica cuando el número de SPT es mayor a 15 bajo el nivel, ¿ya? Entonces, si en el ejercicio te dice que tiene una arena fina limosa, poco permeable, y está por debajo del nivel freático, antes de corregir, es decir, de pasar al N60, que más adelante les voy a enseñar, tienen que corregir ese número de golpe con esta ecuación. 15 más 0.5 por N menos 15. N es el número SPT, ¿no? ¿Qué es el N? Es igual al N2 más N3. ¿Cierto? Ese es el N. ¿Ya? Ahora, si existe otro tipo de suelos, digamos una arcilla, entonces no es necesario corregir. Esta corrección solo aplica para ese tipo de suelos nada más, porque generan efectos de dilatancia. Ese N es el nuevo SPT. Este de acá, sí, es la suma de los golpes de los últimos 30 centímetros, ¿ya? Del registro del listo. Bien, teniendo claro eso, ahora sí pasamos a las correcciones comunes que se hacen. Bien, bueno, el anterior semestre hablaba un poco más a detalle, pero con gusto después, señores. Bueno, vamos mejor a lo necesario, ¿no es cierto? Esta es la misión. Lo único que tienen que entender que este 60 representa la padronización al 60% de la energía teórica del éxito, ¿no? Es decir, la caída del martillo de 64 kilos en una longitud de 70 y tantos centímetros, genera una energía, ¿verdad? En joules. Ese es el 100% de la energía teórica, ¿ya? Entonces aquí, lo único que estamos haciendo es corregirlo al 60% de esa energía teórica. Eso para poder padronizar, publicar en artículos científicos, o que pueda entender, más o menos para uniformizar. Porque como es un ensayo en campo y está sujeto a errores, ¿cierto? Entonces es un poquito complicado pues considerar al 100%, ¿no? Una forma de padronizar esto. Bien, ahora, además de ello, esa corrección al 60% es este acá, señores. Esta es la eficiencia energética del martillo, el M, sobre el 60%, ¿no? En este caso, como este de acá, vamos a representarlo en decimales, entonces obviamente el de abajo no va a ir 60%, ¿no? Por eso la diapositiva anterior se iba a ir 60%. En este caso no es necesario, colocamos directo 0.60, ¿ya? Además de ello, hay que corregir por estos parámetros, el CB, el CS y el CA. El CB, corrección por el diámetro de auscultación, ¿no es cierto? Corrección del muestreador y corrección de la longitud de la orilla. Esos tres, digamos. El N es el valor de NSPT o N medido. Una vez más, este de aquí, ¿qué es igual? N2 más el N3. Eso es. ¿Listo? Entonces vamos a buscar
cuáles son los valores de la eficiencia energética por tipo de equipo. Bien, como les estaba mostrando antes, ahí están los tipos de equipo, ¿no? Tenemos este de aquí, el no, el seguro y el automático. Creo que este es el tipo de SPT que ustedes tienen en el laboratorio. ¿Ya? PTO. Listo. Ahora el automático pues puede ser el hidráulico, ¿no? Hoy en día pues ya está acoplado a una máquina. Lo único que se tiene que hacer es manipular y extraer el tubo nada más, ¿no? Es mucho más rápido también la ejecución de eso. Como ustedes pueden ver, hay un personal aquí que va jalando hasta la altura, ¿no? Aquí un seguro, ¿no? Para garantizar la altura de caída del martinete, ¿no? Bueno, es el cabezal o el anvil en inglés, y vamos lecturando el número de guardia. Como ustedes pueden ver, son 18 pulgadas, ¿no? Como les dije, en inglés pues es exacto, ¿no? Cuando lo llevamos al sistema internacional de unidades se varía, ¿no? Mira, aquí son 30 pulgadas, ¿sí? A veces pues lo fabrican, ¿no? En puros laboratorios van a la tornería y lo fabrican en ese. Es chiste. Son mentiras. Bien, este cuadrito es similar a lo que van a encontrar en embajadas también. No sé, la verdad no lo he visto. Pero está en función de los equipos para estos países, ¿no? Obviamente han hecho varios ensayos, ¿no? Para poder determinar cuál es la eficiencia energética que tiene cada equipo. Lo que nosotros vamos a utilizar para el Perú siempre va a ser este de acá, el americano. ¿Listo? A menos que te indiquen en el ejercicio que el equipo es de China, o de Colombia, o de Japón, que sea de Venezuela. Entonces tenemos para dos casos, ¿no? Para el no, que es el equipo que ustedes tienen, o el SAFE. Bien, el Hammer. Esta columna de acá es en relación a la liberación del martinete, ¿no? Tenemos el cabezal o la caída normal. Dos vueltas con ese costado. ¿A qué se refiere ese ahí? Pues a este.
Están viendo aquí dos vueltas. Jalas y sueltas, jalas y sueltas. Por eso que esos equipos son similares a los de americanos, es decir, los que tenemos nosotros también. Son dos vueltas, ¿no? Ahora, puede ser el dono o el salto, cualquiera de ellos, ¿ya? En este caso consideran pues el promedio. Aunque si estuviese en oro, yo le pongo el menor valor, ¿no es cierto? No vas a confiar del todo, ¿no? Ahora, en el automático, ¿por qué se dispara? Pues lo levanta y lo suelta, ¿no? Lo levanta y lo suelta, lo levanta y lo suelta. Bien, entonces esa es la corrección por la eficiencia energética. ¿De cuál estamos hablando? De este de acá. Ahora vamos con este de acá. Es decir, corrección por el diámetro de auscultación. Bien, para eso lo único que vamos a utilizar es esta tablita de acá. En función al diámetro de auscultación que ustedes tienen. De 65 a 115 o de 150 o de 200 milímetros, ¿no? El diámetro de auscultación. Ese es en cuanto al CB. Vamos ahora con respecto al CS. El CS es en relación a la corrección de nuestro error que dije, ¿no? ¿Qué representa ese CS? No sé si acá lo tienen. Ese de ahí está en función a ese ganchito que les dije que se colocaba para retener las arenas, ¿no? Mostrador sin revestimiento. Bueno, el mostrador estándar es el que tiene el ganchito, es decir, para que las arenas no se salgan del mostrador. Y este aquí es sin revestimiento, generalmente para residuos, ¿no? Obviamente que no es recomendado hacerlo. Entonces, si es el estándar, entonces le colocan el valor de punto, ¿no? En el valor de corrección. Listo, longitud de las varillas, el CR, vamos con el CR. Corrección de la longitud de la varilla. De 3 a 4 metros, se referencian 4 a 6 y son mayores a 10 metros, entonces es 1. La longitud de las varillas. ¿Listo? 0.75, 0.85, listo. Eso sería todo lo que coeficientes de corrección simples. Correlaciones con el N60. En suelo cohesivo.
Bien. ¿Qué parámetros hemos dicho podemos obtener para suelo cohesivo? ¿Qué es suelo cohesivo? ¿Qué tipo de suelos? Sí, todos los que tengan plasticidad. Bien, tenemos el de para. Estas relaciones las vamos a encontrar en el libro de Rajadas, ¿no? Son lo mismo. Y la PA es la presión atmosférica equivalente a 100 kilopascales, ¿no? 100 kilopascales. El CU es la resistencia no ordenada, o la corrección no ordenada, y el ACR es el grado de sobreconsolidación. Recuerden, el N60 ya lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el N60? ¿Qué es ahí? ¿Ya? Ese es el N60. Utilizamos ese N60 para determinar estas propiedades del suelo. En la cohesión ordenada tenemos el grado de sobreconsolidación, el esfuerzo vertical efectivo, eso ustedes ya saben calcular, ¿no es cierto? ¿Cuántos? 2 veces suelos 1, 3 veces suelos 2, entonces nada. Ahora, la última ecuación que está debajito, de acá, nos dice que son pararenas. Obviamente ya les he dicho. No vas a calcular pues como tus compañeros de densidad relativa y inercia, ¿no? Todito, y me dice ingeniero, no alcanza el tiempo. ¿Qué le va a alcanzar si está calculando densidad relativa y inercia? Como obediente está ahí. Media hora para eso. Pero nunca va a terminar su examen. Bien. Bueno, esta es la ecuación. ¿Cómo está? Bueno, para eso necesitamos el coeficiente de uniformidad. Hay otras ecuaciones que no consideran el coeficiente de uniformidad. Acá pueden ver. Esto no es la resistencia no ordenada, señores. ¿No? Eso no existe pues para arenas. Este es el. Bueno. Está muy pequeño. Hay que bajarlo. Ya. Coeficiente de uniformidad de la arena. ¿Listo? Bueno, existen otras ecuaciones que en otras diapositivas utilizan estas, ¿no? A menos que les dé este dato. Y el otro, el de Meyerhof, generalmente sobre todo el Meyerhof, sus ecuaciones son relativamente buenas, que está en función al esfuerzo vertical efectivo, al N60 y a la presión atmosférica. Estas ecuaciones que les estoy mostrando aquí, ya, son del libro de la Asociación de Técnica Americana, ¿no? De ahí lo saqué esa información. ¿Para qué les va a servir eso? Bien, tenemos la ecuación, la condición del suelo, la prueba social y la referencia. Bueno, aquí es compresión, PST, corte directo simple, ¿no? ¿Qué es PI? PI, índice de plasticidad. Bajo a moderado, ¿sí? Bien, en suelos cohesivos, señores, ustedes van a poder calcular aquí o no, con el SPT.
y también van a poder calcular este acá, ¿no es cierto? Y pueden obtener eso. ¿Cierto? ¿Qué más? Pero, si queremos determinar la resistencia no drenada del suelo, la ecuación que más se aproxima a lo que yo he visto es este de acá. Esa simple ecuación. Si ustedes quieren determinar qué cosa, ya sea esto o esto, la resistencia no drenada va a ser igual a 0,22 el esfuerzo de preconsolidación. ¿Listo? Anótense esta ecuación, señores. Esa es la ecuación de Mesring del 98. El esfuerzo de preconsolidación ustedes pueden calcularlo, ¿no? ¿Cómo van a calcular eso? Con el S por el esfuerzo vertical. De esa forma lo calculo. Bueno, en sus formularios he visto que utilizan algo así, ¿no? Sería lo mismo. Bueno, no sé si lo pone acá B o 0. Entonces, de todas estas ecuaciones, rescaten solo esta correlación, ¿ya? La ecuación de Mesring. Bueno, aquí también está el que es igual a 2C, el esfuerzo de consolidación. Si estos son iguales, está en la condición normalmente consolidada. Bien, en función a esos valores, ustedes también pueden determinar el módulo de elasticidad de la arcilla en función al índice de plasticidad, en este caso, ¿no? No solo van a necesitar el OCR aquí, ¿ya? ¿Se nota ese gráfico de atrás? Más o menos. Bueno, aquí tenemos el OCR de 0 a 10. ¿Listo? Y aquí está la relación, el módulo de elasticidad con la resistencia no drenada, ¿no? Es decir, este es este. Este documento lo tiene en el aula virtual. Solo que ese de aquí está relacionado con el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es menor a 30 y este de aquí, desde 30 a 50 y este es mayor a 50. Como pueden ver, el módulo de elasticidad va disminuyendo cuanto mayor sea el índice de plasticidad. ¿Ya? Bien, eso es. Las unidades del módulo de elasticidad obviamente van a estar en función de las unidades de la resistencia no drenada. ¿Por qué? Porque estos son parámetros adimensionales. El OCR también es un parámetro adimensional, entonces no van a tener mucho problema con determinar el módulo de elasticidad. Este de acá pueden determinarlo con SPT, este puede con SPT, este de acá debería ser un dato del problema. No hay otra forma de determinar. O con la clasificación substancial. Listo, hasta ahí suelos cohesivos. Pasamos ahora para suelos granulares. ¿Qué decimos? ¿Es hora? Es hora. Break.